Amén. Amén, buenas noches. Aquí tenemos a los recién casados delante de todos los hombres. ¡Ay, aleluya! Felicitaciones. Dios les bendiga. Bienvenida. Qué gusto tenerla acá. Hoy quiero compartir con todos los que están conectados, con los que hoy pudimos presentarnos aquí de manera física. Quiero compartir lo que he recibido de parte del Señor en estos días de una forma bien fuerte, bien marcada. Creo que Dios está interesado en que entendamos más de lo que es su carácter de amor y cómo este llamado que viene haciendo en medio de nosotros, un llamado que es nacional, sabemos que es mundial. El Espíritu Santo es aquel que mueve alrededor del mundo y está todo el tiempo tocándonos para redarguirnos y llevarnos a arrepentimiento. Pero no podemos negar que las naciones, los momentos en la voluntad de Dios tienen tiempos especiales. Y como nación estamos siendo llamados a un tiempo de arrepentimiento. Como nación estamos viviendo un momento determinante. Yo creo que todos estamos muy golpeados con la noticia del día de ayer. Es doloroso, es revivir emociones del pasado y también conocer cierta ansiedad y cierta angustia por el futuro al ver lo que está pasando. Pero en medio de el fluir del Espíritu Santo, en medio de su casa, en medio de la iglesia, a nivel nacional, la voz está fuerte. Hay unidad. El Espíritu de Dios nos ha venido trayendo unidad y el llamado es arrepiéntanse. Nosotros tenemos Dios en medio de Colombia. Jesús ama a Colombia. Jesucristo mismo tiene por causa esta nación. Y por eso el domingo hablamos de acepta la convocatoria, esa convocatoria que nos está haciendo el Señor a entrar en oración, a entrar en ayuno, a hacerlo en unidad, a tener tiempos de asamblea. Todo el calendario lo estamos haciendo y confío en Dios poderlo compartir antes de que termine la semana para que nos agendemos ya desde el mes, lo que resta de agosto hasta diciembre, en una disciplina continua. El pulso es largo. No se trata de correr a toda marcha. Se trata de tener un pulso resistente para que haya una oración continua, una oración firme, una búsqueda de Dios real, porque Dios nos responderá y esta nación despertará y Dios guardará a Colombia. Dios guardará a Colombia por medio de el amor que le tiene. Está levantando el pueblo, está levantando un pueblo que cree y tiene fe. Amén. Fe en Él. Y es la fe lo que nos despertará a vivir la realidad que Dios quiere para nosotros. Entonces, meditando en esto, el Señor me hablaba de una señal muy importante que habla de que su arrepentimiento ha llegado a nuestro corazón. Una señal de arrepentimiento muy marcada. Quiero compartir para que usted pueda, como lo estoy haciendo yo, ayudarme en mi proceso y comenzar a medir qué tan metida estoy en el fluir al que Dios me está llamando. Porque cuando el Señor me dice te estoy llamando a arrepentimiento, es no a estar juzgando a los demás, es a estar mirándome yo mismo y a estar en una búsqueda de su rostro de amor tan íntimo. Y el Señor me habló de una señal y quiero esta reflexión, corta reflexión, llamarla, si no se asusten, la señal de la misericordia. La señal de la misericordia.
Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 9. Mateo. Si lo tiene, dígame. Eso, hay Biblia veloz aquí. Mateo 9, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué creo? Que Dios nos está preparando, diciéndonos cuáles son las señales verdaderas de que Él está moviendo en nosotros. ¿Recuerdan que hace 8 días el mensaje de hoy martes, cuál fue? Me pongo súper nerviosa, yo los ayudo. Lo digo, gracias. Que uno restituye. Eso, muy bien. Los restituidos restituyen. Aquellos que han vuelto en amistad con Dios, que han sido tocados por Dios, que pues son personas que se convierten, han sido restituidos al lugar que el Señor les llamó, pues son personas que restituyen a otros. Y asimismo, aquellos que se han arrepentido y han sido perdonados, se convierten en perdonadores. O sea, no puede ser que una persona que legítimamente se haya arrepentido y haya recibido de la misericordia de Dios, en lugar de juicio, haya recibido amor y restauración, entonces al momento en que le toque perdonar a otro, no encuentre misericordia que derramar sobre el otro. ¿Están conmigo? Con esto quiero decirles que el Señor nos está ayudando, diciéndonos, en este tiempo de restitución, en este tiempo de restauración, en este tiempo de arrepentimiento, asegúrate de estar en el fluir de la misericordia. Porque usted se imagina a Dios restituyendo a muchos que también son pecadores como nosotros. Pero los que estamos alrededor mirando sin misericordia el proceso de restitución de otro. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Pues no tiene misericordia. No va a haber fluir. Tan sencillo porque la carne se levanta. ¿Y porque a él y no a mí? Él pecó, ella pecó más que yo. Cuando nosotros leemos un pasaje como este, vemos que este no es un problema de ahora, esto ha sido un problema de siempre. En la época de Jesús y antes de Jesús, él cita un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando el Señor cita y les dice, más bien váyanse a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, está citando un versículo del Antiguo Testamento, que está en Oseas 6:6. Ahorita lo vamos a leer. Pero es que realmente ha llegado la época de la gracia, ha llegado la época de la misericordia. Está el Señor Jesucristo recorriendo lugares, está perdonando, está sanando, está liberando, está haciendo un ministerio poderoso. Y la Biblia nos dice que allí se encuentra con Mateo.
Sí, Mateo. El discípulo. Sí, Mateo. El publicano. Sí, el recaudador de impuestos. Pero la Biblia no enfatiza tanto el proceso previo de Mateo. Ese lo vemos en Chosen y nos gusta toda esa ambientación, pero la Biblia no. La Biblia a nosotros simplemente nos dice que él vio a ese hombre y que solamente fue decirle, sígueme. Y ya el corazón de Mateo estaba preparado. La palabra de Dios dice en el versículo 9 que él se levantó y le siguió. Y más adelante nos dice que se sentó a la mesa con él y que en esa mesa también habían otros publicanos. Y habían otros pecadores. Podemos asumir que había gente que tenía problemas con el alcohol. Podríamos asumir que habían adúlteros también. Habían pecadores. Pero Jesús se sentó allí en esa mesa. Es que nosotros tenemos en Jesús aquel que rompe todos los esquemas. Él no está preso de ninguna forma. Él es multiforme. Su gracia es multiforme. Él se mueve con libertad. Y me llama mucho la atención porque si nosotros fuésemos conocedores de la gracia, de la profunda gracia y la profunda misericordia con la que hemos sido vistos por parte de Dios, cuando vemos a una persona pecadora acercarse a Jesús, debía ser un motivo de gozo. Debía ser, si sabemos que esta persona pecó en esto, pecó en aquello, pero en algo se está acercando, en algo se está sentando a la mesa, debería ser un motivo de alegría, de gozo. Pero miren, aquí nos dice que los fariseos se molestaron por ver al que se llamaba maestro rodeado de pecadores. Aclaremos, los fariseos eran igual de pecadores. Aclaremos, los discípulos eran igual de pecadores. Aclaremos, Mateo acaba de llegar. Por eso él les deja claro, él le dice, es que yo no he venido a llamar a justos, es que si ustedes no fueran pecadores, yo no tenía para qué haber venido a la tierra. Vine precisamente porque me necesitaban. Vine precisamente porque sin mí no lo lograrían. Pero qué curioso es que aun cuando hemos sido llamados a arrepentimiento e incluso podemos haber iniciado nuestro proceso en tantas áreas y estar arrepentidos, tenemos problemas con el entendimiento de la misericordia. Y Dios nos está preparando. Voy a hacer cosas tan extraordinarias que vas a tener que mover en misericordia. Vas a tener que aprender a mover en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si nosotros buscamos una definición sencilla, es la compasión y el perdón que Dios muestra a la humanidad, incluso cuando no lo merece. Es claramente un atributo divino. Él es el que muestra ese amor, ese perdón, aun cuando no lo merecen. Pero nosotros, si nos hemos arrepentido y somos sus hijos, entonces hay mandato bíblico que nos dice, así como tu Padre es misericordioso, tú también sé misericordioso. Eso indica que nosotros tenemos que aprender a mirar con compasión al otro y tenemos que aprender a perdonarlo aunque no se lo merezca. Y en esta temporada, como nunca antes, porque es que Dios va a salvar esta nación por misericordia. Y nosotros no nos podemos poner en el papel de juzgarnos. Eso es lo que quiere el enemigo. Que nos estemos juzgando de un bando a otro y nos parezca que del otro lado están los chukis y de este lado están los ángeles. Y no funciona así.
Nuestro Dios en misericordia viene a salvar a Colombia por amor a sus hijos y por amor a aquellos que todavía no le han recibido. Por misericordia. Nosotros lo que estamos pidiendo al Señor es misericordia. Pero si estamos pidiendo misericordia, tenemos que mover en misericordia. Miren, para tratar de ilustrar esto mejor, le voy a decir, cuando el Señor Jesús le dice, id pues, yo no he venido a sanar sanos, o sea, yo he venido a buscar los enfermos, o sea, a los pecadores. Con ellos es que tengo que estar, a ellos es que tengo que manifestarle, a ellos es que tengo que mostrarle el amor. Ahora, les dice en el versículo 3, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí es cuando nos vamos a ese pasaje que les conté, que es del Antiguo Testamento, que está en Oseas, en el capítulo 6. Y resulta que lo previo a este capítulo, ese es un pasaje en un libro del Antiguo Testamento, ya sabemos, es un profeta menor del Antiguo Testamento que dio una profecía llamando a arrepentimiento, llamando al pueblo de Israel a que entendiera lo que era amar sin barreras, como Dios lo había amado a él. Y no por que Dios amara a Israel, no lo disciplinaba, no lo corregía. El pueblo también para esta época había sido probado, había sido pasado por pruebas tremendas, desiertos. Y el versículo previo al capítulo 6 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hay muchas situaciones de las que estamos viviendo en esta nación y las que estás viviendo tú también, yo, mi familia, mi iglesia, en la que Dios dice, yo permito esa angustia. La permito. No es que yo la quiera y la fabrique, es que mi plan ideal es que estés angustiado. No. Los pensamientos de Dios sobre nosotros son de bien y no de mal, son de paz. Pero el pecado trae una consecuencia. Y el Señor dice, en la angustia que tienen, yo aquí estaré esperando que ellos se arrepientan, reconozcan su pecado y me busquen. Eso es lo que está pasando. Pero es tremendo porque cuando comienza el versículo 6, dice lo que pensaba ese pueblo de Israel en esa época, cuando estaba haciendo en esa angustia. Y dice el versículo 1, venid y volvamos a Jehová. Esto lo pensaba el pueblo. Porque Él arrebató y Él nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Esto es verdad lo que ellos decían? Es verdad. Pero el corazón del pueblo de Israel, aunque lo que decía era verdad, no estaba en la verdad. Ellos decían, vamos a volver a Jehová porque Él nos va a curar y Él nos va a sacar de esta angustia. Eso fue lo que Él dijo. ¿Eso es verdad? ¿Dios lo quiere hacer? Dios lo quiere hacer. Pero, ¿sabe? No se había arrepentido. Quiere volver a Dios solo para que le rescate. Y yo creo que en mucho Dios nos está sacando de ese punto, de esa falsa piedad, de ese falso arrepentimiento. Por eso es que en el versículo 4 de ese capítulo 6 de Oseas, la respuesta de Dios a semejante poesía que es verdadera, vamos a buscarte, tú nos verás, tú nos salvarás, tú nos vas a resucitar, tú nos vas a dar la lluvia temprana, tú nos vas a dar la lluvia tardía. Pero uno pensaría que Dios le dice, amén, sí. Pero lo que le dice el Señor es, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedra vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Se desvanece. Por esta causa, por ese
esa aparente piedad que no es real, es que yo los corté en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Y aquí entonces es donde está el pasaje que el Señor Jesucristo repitió. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos quiere decir rituales. Y lo que le está diciendo es, el día que tú entiendas que la misericordia, que cuando tú puedes amar al otro sin juzgarlo, y puedes derramar perdón, y puedes cubrirlo, y puedes venir a restaurarlo, y pues es la evidencia de tu verdadero arrepentimiento. El día que tú mismo puedes entender que la unidad, el amor en medio de tu casa, tu familia, tu iglesia, es la evidencia de tu arrepentimiento, ese día alcanzaste la restauración, alcanzaste la victoria. Nosotros estamos en este proceso, en este tiempo. Dios ha venido a Colombia a decirle, quiero que me conozcan, no quiero más rituales. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no quiero sacrificio, quiero misericordia. Quiero que se hagan misericordia los unos con los otros. No va a haber otra forma de que esta nación sea rescatada, sino que el pueblo de Dios aprenda a vivir en misericordia. Y entonces el amor de Dios se va a expandir, y entonces iba a llegar ese momento que siempre soñamos de avivamiento, en que todos conoceremos, en que aquellos que amamos conocen, nuestros amigos conocen misericordia. Miren, no vamos a avanzar hasta arrepentirnos. Así de sencillo. Arrepentirnos de qué? De no buscar a Dios, de no conocerlo más, de no ser como Él, de no vernos con la misericordia que Él nos ve. Qué peligroso es pensar que estamos cerca de Dios y ser inmisericordias. Eso era lo que pensaban los fariseos. Dios es nuestro, Jehová es nuestro, y era vara para todo el mundo. Si nosotros no dejamos esto atrás, si no permitimos que el Espíritu Santo nos selle con su misericordia, no tendremos cómo ver restauración en nuestros círculos, ni el más íntimo, ni el más grande. Aquí hay que perdonar. Y hay que perdonar a todos. A todos. Y hay que perdonar, imagínense eso, tan tremendo, en un momento de polarización en el que estamos. Y ni hablar si lo miramos en procesos personales, laborales, todo lo que... Misericordia. Yo quiero misericordia. El Señor dice, yo quiero misericordia. ¿Cómo así? Que en el pasaje que leímos de Mateo 9, de alguna forma ellos, los fariseos, se sentían dueños de la situación para juzgar al maestro. Él no se puede sentar. Si es santo, no se puede sentar con pecadores. Y él le dice, vayan y averigüen bien, porque no van y se leen de nuevo, no que se sabe mucho la ley, porque no van y se leen de nuevo Oseas, para ver si por fin entienden en qué consiste lo que yo quiero, lo que Dios quiere, misericordia. No es un tiempo en el que pensemos que con dejar de hacer lo malo, nosotros estamos a cuentas con Dios.
Porque nosotros podemos dejar de hacer lo malo por conveniencia. Aquí lo dice en el versículo 1 al 3. Ay, volvámonos, enderecemos las cosas. Y entonces Él nos va a dar esto, nos va a dar aquello. Y Él dice, ¿qué voy a hacer contigo? Eso no te va a durar mucho. Esa es una falsa piedad, eso es como el rocío de la mañana, eso se desvanece. Yo necesito que de verdad tú conozcas mi rostro, recibas de mi amor y de misericordia y te conviertas en un multiplicador de ese amor y de esa misericordia. Por eso la señal de ese encuentro, de ese arrepentimiento, vendrá a ser que nosotros no nos levantamos como unos jueces de los demás. Porque qué peligroso es vivir este proceso de arrepentimiento para después salir tan inmaculado que todo el mundo me parece que está endemoniado, que no tiene derecho a nada, que el único que tiene derecho soy yo. Eso es una falsa piedad. Eso es un rocío de la mañana que se desvanece. Por eso Él es tan claro en decirlo, la señal de que hay arrepentimiento en medio de la casa de Dios es la misericordia, que se traduce en unidad. Cuando hay unidad, cuando nosotros nos vemos los unos a los otros y no nos estamos ni señalando, ni criticando el defecto, porque es que a la final, algún día tenemos que madurar y darnos cuenta que todos pecamos. Algún día tendremos que madurar, ¿no? Algún día tendremos que dejar de pensar que es que el que lo hace mal es el otro. Y lo que no nos gusta, no, es que él es como, pero no me gusta cómo habla. Es que se le ve ahí cierta altivez. No, es que esta se le ve cierta envidiecita, sí, pues puede tener mucho de Dios y enseña, pero se le nota ahí como su cosita. No, y si estas posiciones se ven desde el amor de Dios y desde la misericordia, y reconocemos, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios, ama a Dios, Dios lo ama, pero es que no todos somos perfectos. Aquí no hay nadie perfecto. Entonces más bien orar. Eso dentro de la iglesia. Y frente a lo que vemos tantas cosas. ¿Ustedes creen que eso no es tremendo cuando uno ve todas esas cosas horribles que se escriben en redes? Casi que deseándose la muerte. De los dos lados, del otro lado, maldiciéndose. Son unas cosas horrorosas. Horrorosas. Y si nosotros, como iglesia, no somos los pioneros en manifestar misericordia, aquí en este país no va a haber forma de que haya reconciliación. Es que el ministerio de la reconciliación es el ministerio del Espíritu Santo. O sea, lo tenemos, somos nosotros. Nosotros. ¿Cómo vamos a pensar que realmente vamos a llegar a un punto de reconciliación en que esta nación deje de estar así como es horrible tener que uno abrir un Instagram, abrir un Facebook y encontrar los comentarios del uno del otro, la noticia? Usted, espero, sienta lo mismo que yo. Dolor de ver tanto odio desfilar en las redes. Pero es que hay que comenzar acá. Misericordia quiero y no sacrificio. Señal de que vamos por la vía, restituir. Hemos sido restituidos, lo vimos hace 8 días, pero la señal también inequívoca de que vamos por la vía del arrepentimiento es que nosotros somos misericordiosos con los demás. Basta. Basta. Cada vez que tengamos un pensamiento como ese que tuvieron los fariseos, pero si lo hizo mal, no entiendo. ¿Por qué lo bendices? ¿Alguien lo ha tenido? No, aquí todos somos santos y puros. Luchamos, porque la naturaleza pecaminosa es acusadora, el pecado es acusación. Entonces luchamos con eso. Pero hoy el Señor nos está diciendo, cada vez que piensas eso,
está siendo como esos fariseos. Alégrate si yo me siento a la mesa con un pecador. Alégrate. Porque entonces su salvación se ha acercado. Está más cerca que antes. Alégrate. Y quiero cerrar con esto. Cuando en Lucas 15 nos habla sobre el hijo pródigo, realmente dentro del contexto de ese pasaje, la enseñanza relevante no es el hijo pródigo. La enseñanza relevante es para los fariseos. Y es no el hijo pródigo, es el hermano mayor. La falta de misericordia del hermano mayor, que se enoja tanto porque el papá recibe al hijo pródigo con semejante fiesta después de semejantes faltas. Esa es la enseñanza principal. Cuando usted la ve dentro del contexto, el Señor comienza a hablar esa parábola, es ilustrando a los fariseos su mala conducta, siendo ellos en esa parábola tipificados o simbolizados por el hermano mayor. Aquel que se molesta por el Padre misericordioso que va y le pone anillo, que le cambia la vestidura, que saca el becerro más gordo, ese. Dios nos está dando una advertencia, Casa de Refugio. Voy a pesar los corazones, nos está diciendo el Señor. Porque Él va a venir a restituir. La puerta de la restitución está ahí. Y nos ha dicho, voy a restituir tiempo, voy a redimir tiempo. Lo que no ha pasado en años va a pasar en segundos. El que no se había arrepentido se va a arrepentir y va a recibir su heredad. O sea, nosotros vamos a ver hijos pródigos así. Pero vamos a ser hermanos mayores que nos gozaremos también. Amén. Con la llegada del hijo pródigo. Porque Él nos dice, yo quiero misericordia en medio de mi casa. No tanto ritual. Muéstrame tu amor alegrándote de la misericordia que yo hago con los que amo. Muéstrame tu amor a mí con misericordia con ellos. No de boca. No viniendo todos los domingos, todos los martes, gloria a Dios que lo hacemos. Yo amo, ustedes saben que yo amo cada reunión. Pero la amo en la medida en que sea una manifestación de lo genuino. Y el Señor nos dice, esa será la señal, porque voy a mover y habrá restitución para todos. Para todos. Todos somos todos. Todo el que entre en el fluir y sea consciente que este es su tiempo y se arrepienta y se vuelva a Dios y entre por esa puerta, recibirá. Y el llamado es, alegrémonos. Yo no sé si usted es consciente, como lo soy yo, que mi corazón tiene que estar preparado para esto. Este mensaje de hoy está abonando el corazón. Porque, ¿sabe? Nosotros nos creemos mucho mejores de lo que somos. Cada ser humano se cree mucho mejor de lo que es en términos de moralidad. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos de ser egoístas, de ser egocéntricos, de pensar solo en nosotros, de enfocarnos en la paja, literalmente, del ojo ajeno y no ver la viga de nuestro ojo. Y este es el tiempo en el que Dios va a obrar. La palabra de Dios dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Eso casi es lo que estamos viendo en la respuesta que le dio a los fariseos. Tengo misericordia de ellos porque quiero tenerla. Yo he venido para ellos. Más bien vaya y lea. Vaya y estudie. Así les digo. Estudien más, sí. Yo tengo misericordia de quien quiera. Mire,
Qué tremendo es que el pueblo de Dios no tenga el corazón preparado para que Dios tenga misericordia de quien quiera tener misericordia. Y se siente en un lugar de juicio. No me parece. No estoy de acuerdo. Es que este hizo, es que el otro habló. Es que así no va a haber reconciliación, ni va a haber restauración. El pueblo de Dios tiene que mover en misericordia para que podamos ser de aquellos que empujan en la dirección correcta, la dirección del perdón. Tenemos que aprenderlo. Amén. ¿Quién está dispuesto hoy a ser tocado por el Espíritu Santo para tener eso? Basta de sentarnos en una silla de juicio que no nos corresponde. Si nuestro Señor no condenó, ¿por qué nosotros creemos que podemos hacerlo? Y entonces Él nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Mi llamado al arrepentimiento lleva implícitamente este mandato. Manifiesten con otros la misericordia que yo manifiesto con ustedes. Ninguno se siente superior al otro. Ninguno se sienta con mayor derecho que otro. Ninguno actúe como ese hermano mayor. Porque en los tiempos de avivamiento lo que llegan son hijos pródigos y son recibidos con fiesta por parte del Padre. Entonces, la familia, los hijos, tenemos que regocijarnos en misericordia por lo que Dios ha hecho.